Bienvenidos y muy buenos días mis amigos, mis amigas. Nos hallamos hoy abriendo una nueva lista de reproducción, el libro de Habacuc, más que interesante, súper profético también. Vamos con el capítulo 1 del libro de Habacuc, con mucho entusiasmo y con mucho brío y con mucho gozo para todos ustedes. Habacuc capítulo 1 dice así. Dice, este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Se le dio en una visión. Ahora, esta visión pudo ser a través de los ojos o a través de un procesamiento, a través de una secuencia de acontecimientos que le hacía reflexionar. Yo estoy más del lado de lo segundo, porque si no hubiera explicado la visión, igual que la explicó Yohanan en la isla de Patmos. Más bien que fueron procesamientos, reflexiones que fue haciendo Habacuc a lo largo del tiempo acerca de todo lo que estaba viendo. Un procesamiento. Entonces dice, reza en el título o emblema, antes de empezar ya el verso 2, dice, primera queja de Habacuc, ¿verdad? Pero esto por supuesto está añadido. Pero dice ya en el verso 2, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Yahweh, oh Señor, pero tú no escuchas? Hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar. Entonces en los tiempos de Habacuc había violencia por todas partes. Esto ya aquí hay una analogía perfecta con nuestro tiempo, porque hay violencia por todas partes, empezando porque hay un traficante de droga en cada barrio y empezando porque la inseguridad en unos países más que en otros, pero la inseguridad es tremenda. Salía en las noticias aquí en Andalucía, en la tierra de Huelva, que es preciosa, Huelva, Cádiz, eso es precioso. Y vivían allí como segunda vivienda, tenían allí en medio de unos alcornocales, segundas viviendas, ¿verdad? Chalecitos. Y entonces un hombre se quejaba en las noticias de que es que le habían robado en 2 o 3 meses ya 2 o 3 veces. Porque cuando veían los ladrones que reponía, le volvían a robar. Y allí la policía no da el sí. Cuando cada vez hay más policía. Sin embargo, pues pareciera que dejan hacer a los delincuentes, a los ladrones. Es tremendo, ¿no? Y ya no hablemos de la violencia doméstica, de lo que hoy se llama de violencia doméstica, que nada tiene de doméstica, es salvaje, 100%. Pues todo esto eran cosas que a Habacuc también le costó vivir y vivió, ¿verdad? ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Yahweh, pero tú no escuchas? Hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? Esto es buena pregunta. Y esto tiene que formar parte del hastío expresado a nuestro Abba. Porque el que es un fariseo nunca se expresa de esta manera, con esta seguridad. Pero nosotros sí tenemos que mostrarnos hastiados delante de la presencia del bendito sea. Dice, ¿por qué debo mirar tanta miseria? La miseria se refiere no solamente al que delinque, al ladrón, al criminal, al asesino, al traficante, sino también la miseria de todo el sistema que soporta esto, ¿verdad? Que lo soporta en el sentido de que lo admite como sistema, ¿verdad? Eso es miseria, eso es miserable, eso es un sistema miserable, una estructura de miseria. Dice, donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Claro, si es el ministerio del diablo, sociedad anónima o circuito de reciclaje. Destrucción y violencia, viene a matar y a destruir. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Eso es otra, que refleja muy bien a Habacuc. Gente polemista. Una cosa es inquirir, preguntar, contestar, dar respuesta a tiempo y fuera de tiempo, pero otra cosa es polemizar. Hay gente que vive a través de la polémica y se enfrasca en los debates. Mi esposa me decía el otro día, con mucha razón,
Dice, pero ¿para qué tanto debate en torno a la Biblia si ni el que oye quiere cambiar su postura, ni el que habla tampoco? Entonces, ¿para qué? Porque son polémicos, les gusta polemizar, tener sus batallitas, ¿verdad? Entonces dice, la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Aquí habla en la ley jurídica, más bien, no tanto en la Torá de Moisés, pero también lo abarca, porque la ley pareciera estancarse en tanto en cuanto no se aplica socialmente. Se renuncia a la aplicación de la ley. De hecho, la ley judicial toma pizquita de la Torá de Moshe, pero hay veces que se estanca puesto que no se quiere metabolizar por cuanto no se quiere aplicar en la sociedad. Y entonces la ley se estanca. Y al estancarse la ley, no hay justicia en los tribunales. Esto es, en que el perverso y el malo sale ganando. Por ejemplo, un policía no le puede disparar a un ladrón porque si no es procesado y hasta metido en la cárcel. Pero un ladrón, como no se guía por la justicia ni por la ley, claro, es hábil y de gatillo fácil para dispararle al policía. Es una desventaja clara, ¿verdad? ¿Por qué? Por una sociedad, una estructura injusta y miserable. Como hemos dicho, los perversos suman más que los justos. ¿Qué quiere decir? Que hay más. Hay más perversos que gente justa. Esto ha sido siempre así. Hay más gente abyecta, repugnante, que gente justa y buena. De manera que la justicia se ha corrompido. ¿Por qué? Porque han hecho más empuje, han empujado más precisamente para que la justicia se corrompiera y ellos, la mayoría de los perversos, salieran ganando. Como todos eran perversos, claro. Entonces, todos es un decir, ¿verdad? Había las excepciones de los justos, siempre lo ha habido, de los buenos, de los justos, aunque los perversos van a negar hasta nuestra existencia, ¿entienden? Para empujar más hacia leyes corruptas y un sistema de justicia corrupto. Bueno, entonces sigue diciendo, ahora reza el emblema, la respuesta del Señor, la respuesta de Yahweh, añadido, pero que expresa bien el contenido de lo que estamos leyendo, textualmente te ayuda. Dice, Yahweh respondió, el Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense. Esto es una respuesta a lo que le estaba diciendo Habacuc. Pareciera que el Eterno bendito sea aquí se va por otro lado, porque Habacuc se queja de una situación y Yahweh le dice, mira las naciones. Supuestamente que no tiene nada que ver con lo que le está hablando, pero sí, al final va a calzar. Dice, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Estoy enviando a los babilonios. Esto es el sitio, la expoliación de Babilonia, el saqueo de Babilonia a Israel, ¿verdad? Y dice, hacia el año 700, antes del Mashiach, dice, estoy levantando a los babilonios un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. No solamente Eretz Israel, sino que coleccionarán esclavos. Harán esclavos a la gente y no solamente esclavos, sino que los someterían también a martirio y a muerte. Dice, son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Son crueles y están acostumbrados a salirse con la suya. Recuerden que en el último tiempo hay otra Babilonia, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra, que debe ser juzgada, que toma de esta espiritualmente. Ahora verán. Dice, sus caballos son más veloces que guepardos. Aquí habla de militar, lo que es militar y lo que es el desplazamiento fácil. Y más feroces que los lobos al anochecer, son lobos disfrazados de ovejas. Babilonia tiene eso, Babilonia tiene contrarreforma, los lobos vestidos de oveja al final son contrarreformadores.
Sus jinetes arremeten desde lejos. Fíjense este arremeter desde lejos que hoy, fíjense cómo arremeten con los medios audiovisuales a su alcance, desde los púlpitos y los atriles que se les conceden. Como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Aquí nos vuelve a hablar de agilidad y destreza. Tienen destreza en lo que arguyen. Hoy en día todos estos significados serían espirituales en cuanto a la dialéctica, en cuanto a ya no son armas de guerra, sino que son armas dialécticas. Dice, vienen sin tregua decididos a la violencia. Es decir, quieren someter a todos sí o sí. Por eso promulgan leyes que no se discuten ni siquiera en las asambleas. Cuando quieren promulgar una moneda para un continente entero, lo hacen. Cuando quieren promulgar determinadas políticas, lo hacen sin consultar a nadie. Cuando quieren invadir un país, lo hacen unilateralmente. ¿Entienden? Tanto de un lado como de otro. Al final, aten cabos. Babilonia, OTAN, ¿verdad? Dice, sus multitudes, hombres bestia, como nos desvela Apocalipsis, la multitud de hombres bestia, ese es el nombre de la bestia, multitud de hombres bestia, la cifra, el número de su nombre, ¿verdad? Su nombre, dices, sus multitudes avanzan como el viento del desierto. ¿Cómo avanza el viento del desierto? Por abrasión, por abrasión. Y al día de hoy, en esa batalla dialéctica, en la cual todavía siguen estos poderes babilónicos o babilonios, claro, arrasan por abrasión, esto es, por bombardeo continuo, un día y otro, y otro, y otro, y otro, por abrasión. Por abrasión llegan a conseguir victimarios, ¿verdad? Barriendo cautivos, barriendo esclavos a su paso como si fueran arena. Los barren totalmente. Es tremendo, como si fueran arena, porque la arena no son estrellas. Recuerden la visión de Daniel. La arena es algo, una frecuencia baja, mientras que las estrellas ya es concienciación mesiánica, en el mejor sentido. Sus leyes y príncipes, dice, se burlan de reyes y príncipes. Es decir, se burlan incluso de los presidentes democráticamente escogidos. Estos están por encima. Estos forman parte de los estamentos que les dictan las leyes a los meros presidentes de los gobiernos. Dice, y menosprecian todas sus fortalezas. ¿De quién? De los presidentes de los gobiernos. Porque cuando quieren conquistar un país para ellos, lo hacen. Cuando quieren conquistar las costas, envían a sus satélites. Cuando quieren conquistar por medio de la ideología, envían a sus satélites ideológicos a las televisiones nacionales, etcétera, ¿verdad? Ya sabemos los procedimientos, si ya nos conocemos todos. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Ahí está lo que les decía, lo que les acabo de decir. Arrasan como el viento y desaparecen. Arrasan como el viento y desaparecen. Ahora, dice, pero son profundamente culpables. Estos arrasan y se van. Llevan 3-4 años de políticas contra la humanidad, arrasan a la humanidad y con las mismas se van, ya a la sombra, ¿verdad? A vivir del cuento. Pero resulta que son profundamente culpables. ¿Por qué? Porque hicieron de su propia fuerza un dios. Y esto es lo que identifica esa Babilonia de Habacuc, capítulo 1, con esta Babilonia actual. Hicieron de sus propias fuerzas, las fuerzas del 666, el auge del hombre, el auge del hombre, de esa multitud bestializada, lo hicieron un dios. Lo hicieron un dios. Marca, cifra de su nombre, ¿verdad? Y procedimientos de la iniquidad. Hicieron de su propia fuerza, de la fuerza del hombre separado de Dios, un dios, ¿verdad? Eso es tal cual está al día de hoy.
Dice, oh Señor, mi Elohim, dice, oh Señor, mi Elohim, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Ya se queja Habacuc por segunda vez, ¿verdad? Dice, hombre, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. ¿Qué estás haciendo, Yahweh? Y entonces dice, oh nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos. Aquí ya empezó a ver. Esto forma parte de la visión del procesamiento que hizo Habacuc. Por eso puede hablar con toda la autoridad. Esto va más allá de lo que se ha entendido como inspiración. Esto es un procesamiento durante una vida. Reflexiones que tiene un profeta, esto es una aplicación de la realidad y una respuesta, una reflexividad. Entonces, dice, claro, dice, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Es decir, cuando al creyente lo conquistan poderes fácticos que le hacen la vida imposible, es para corregirlos y para hacerles pagar sus pecados, así como lo oyen. Dice, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Si a nosotros nos duele la maldad, imagínate la que estás pasando tú, Abba. Serás indiferente ante la traición de ellos. Guardarás. Ellos no traicionaban a nadie. En todo caso, la traición de ellos se referiría a los israelitas, a los creyentes. Ellos, los babilonios, no traicionaban a nadie. Eran consecuentes con sus creencias paganas y con su determinación a la maldad. Guardaos, dice, ¿guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Claro, en la escala de valores de Habacuc, ¿no? ¿Tú vas a dar por pasto a justos a los injustos? ¿No? Pero, claro, es según la escala, porque ninguno de los dos alcanzaba esa medida de justicia, ¿verdad? Dice, ¿son solo peces para ser capturados y matados? Pero, claro, ¿por qué muere el pez? Por la boca. ¿Por qué? Porque pica en el anzuelo. De esa guerra dialéctica de Babilonia, contrarreformada. Por ejemplo, hoy en día entienden los creyentes que restauración de las raíces hebreas es la contrarreforma. Hombre, identifiquen las fuerzas. Esta restauración de las raíces hebreas que vemos todos los días es contrarreforma, no es reforma. Entonces a mí no me vendas una restauración, porque no es restauración. Si fuese restauración sería reforma, ¿no? Claro, pero el pez pica estos anzuelos, muere por la boca. Claro, es todo una... Lo de Elohim sí es justo, 100%. Dice, somos simples criaturas del mar para que no... Dice, ¿somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? Claro, hombre, no tenéis quien os guíe si no atendéis a lo que se os está diciendo. Dice, ¿tenemos que terminar ensartados en sus ganchos? ¿En sus ganchos qué son? Ganchos mediáticos al día de hoy, ganchos mediáticos. Acaba la gente ensartada. ¿Por qué? Porque se disocian cognitivamente. Ya no dan el sí. Y atrapados en sus redes, ahí está, mientras ellos se alegran y celebran que están ensartando y están haciendo esclavos a los que estaban llamados a la libertad del Mashiach. Por eso se alegran, por eso se alegran los babilonios, los contrarreformadores. Entonces adorarán a sus redes, claro, adoran a sus redes la imagen de la bestia y el aliento de la imagen de la bestia. Esos son lo que le ha dado la victoria. Adoran a sus redes, esto es, a sus televisiones.
¿Por qué? Porque es lo que le ha dado la victoria sobre los creyentes. ¿Entienden? Estoy transcribiendo al día de hoy. No solamente para hacerlo más entretenido, es que es la realidad. Dice, y atrapados en sus redes mientras ellos se alegran y celebran, entonces adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas, frente a las televisiones, queman incienso. ¿Incienso de qué? La manera que tienen de adorar a su Dios es las mentiras. Ese es el incienso que les queman a sus redes, de engaño. Dice, estas redes son los dioses, la televisión, que nos han hecho ricos. Las televisiones, la publicidad, el sistema capitalista, exclamarán. Y ahora pregunta ya para acabar Habacuc. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxitos en sus conquistas despiadadas? Y el próximo capítulo, pues ya coming soon, ¿verdad? Pero les adelantamos algo. La manera en que Habacuc coloca el siempre, el Leolam Bae. A ver, ¿cómo coloca el siempre? Claro, porque ahí comprende Habacuc. Claro, esto es un provisional. Es para castigarnos y para corregirnos por nuestros pecados y maldades. Que nosotros estamos sometidos a esta Babilonia, que son pinchos en nuestros ojos todos los días. Pero no siempre va a ser así. Por eso pregunta con retórica. ¿Siempre va a ser esto así? ¿Siempre tendré que ver al mal? Y por supuesto que lo seguiremos todo esto comentando, la solución de todo esto y todo el trayecto del libro, que va a ser esclarecedor, profético, como lo está siendo desde el primer capítulo. Shalom, shalom a todos, besos y abrazos.